buenas. Estudiantes del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy continuamos con las clases de geografía, lo que corresponde principalmente al tema que vamos a tratar. Es un tema muy importante, corresponde a las actividades económicas primarias. Por ejemplo, jóvenes, las actividades que se realizan en nuestra población tumbesinas. En Tumbes se realizan una serie de actividades, por ejemplo, el comercio. Algunos se dedican a la agricultura, otros a la pesca, otros jóvenes, inclusive a la minería. Antiguamente se practicaba una minería conocida con el nombre minería, que eran los lavaderos de los ríos, lavadero de oro, en los ríos, en la parte alta del río Tumbes. Entonces, todas esas son actividades económicas. Inclusive el transporte, jóvenes, también una actividad económica. Los servicios que brinda, por ejemplo, un maestro, el médico, el policía, son servicios. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales, jóvenes, el hombre aprovecha los recursos naturales para satisfacer sus necesidades. Cuando el hombre aprovecha los recursos naturales para satisfacer sus necesidades, se está dedicando a actividades económicas. Y las actividades económicas se clasifican de la siguiente manera. ¿Recuerdan ustedes? Actividades económicas primarias. Actividades económicas primarias, después actividades económicas, de igual manera actividades económicas secundarias. Actividades económicas secundarias, inclusive también tenemos las actividades económicas terciarias. Ahora sí, cuando hablamos de actividades económicas, nos estamos refiriendo principalmente a aquellos procesos que realiza el hombre para producir bienes y servicios. Cuando el hombre produce bienes y servicios, jóvenes, está realizando una actividad económica. Mediante muchos factores, puede ser factores de producción. Por ejemplo, utiliza su mano de obra, se va a un terreno y, por ejemplo, inicia el cultivo de algunos productos. Y ahí se está dedicando a una actividad económica. O cuando el hombre, por ejemplo, se va en su embarcación y realiza la extracción de unos peces, por ejemplo. Entonces, decimos lo siguiente: las actividades económicas son aquellos procesos que realiza el hombre para producir bienes y servicios. Y de esta manera satisface las necesidades de la población. Primero satisface su necesidad y las necesidades de la población. Pero ¿para qué sirve realizar actividades económicas? El único objetivo principalmente sirve realizar actividades económicas para generar riqueza. ¿Cómo así? ¿De qué manera genera riqueza? Por ejemplo, si yo me dedico a la pesca, jóvenes, y obtengo regulares peces, he sacado bastantes pescados, entonces, jóvenes, me está generando una ganancia. Y esta ganancia me va a generar, jóvenes, comprar otros productos para satisfacer las necesidades en mi familia. Entonces, ¿que contribuyen a la economía de un país? Sí, jóvenes. ¿Por qué contribuyen a la economía de un país? Porque de esta manera se genera más fuente de trabajo. Al generarse fuente de trabajo, se genera más ingresos. Entonces, podemos decir lo siguiente: las actividades económicas se clasifican en varios procesos: proceso de extracción, producción y venta. Y todos estos, el hombre extrae los recursos. Cuando el hombre extrae el recurso de la madre naturaleza, lo procesa y transforma en un producto y en el cual el ser humano puede comprar y vender, o vender. Tenemos lo siguiente: hemos mencionado las actividades económicas. Las actividades económicas, habíamos mencionado, se clasifican de la siguiente manera: actividades económicas primarias, actividades económicas secundarias y actividades económicas terciarias. Las actividades económicas primarias, jóvenes, al final yo, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, voy a ir preguntando a alumnos, porque hay alumnos que no están solamente prenden la computadora y se desaparecen. Yo sé a quién voy a preguntar, porque la vez pasada así fue. Las actividades económicas primarias se clasifican en extractivas y productivas. Extractivas, jóvenes, tenemos como la pesca, la minería y la explotación forestal, o también conocida como silvicultura. Las actividades productivas, como tenemos como las más importantes,
la agricultura y ganadería y otras y otras también que hay en la sociedad. Entonces, las actividades económicas secundarias son aquellas que cuando la materia prima se transforma en un producto. Por ejemplo, el petróleo crudo se extrae, se lleva a una refinería y se procesa. Y podemos obtener sus derivados. Las actividades económicas terciarias son mayormente el comercio y el transporte. Y de ahí sale también los servicios. Ahora sí, jóvenes. El tema en el cual nos vamos a centrar hoy día es principalmente en las actividades económicas primarias. Para poder, jóvenes, explicar sobre las actividades económicas primarias, vamos a tener a continuación lo siguiente. Las actividades económicas primarias son cuando el hombre extrae de la madre naturaleza los productos. O también, jóvenes, tiene que trabajar para poder obtener una serie de productos. ¿Cómo así? Cuando el hombre extrae el producto, jóvenes, satisface necesidades de la población. Tenemos las actividades económicas primarias, las más importantes son la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la explotación forestal. Cuando hablamos, jóvenes, actividades económicas primarias, ya habíamos mencionado anteriormente. Las actividades económicas primarias se clasifican, jóvenes, las actividades económicas primarias se clasifican en extractivas y productivas. Una extractiva, como había mencionado en clases anteriores en un repaso, la pesca, la minería, la tala y la caza o cacería. Jóvenes, entonces, vamos a tener a continuación los siguientes. Las actividades económicas primarias extractivas, su mismo nombre lo dice, el hombre extrae la materia prima tal como se encuentra en la madre naturaleza. Entonces, y mayormente no la transforma ni trata de elaborarla. Mi pregunta es la siguiente. Brian, la pesca, jóvenes, se realiza, hay dos tipos de pesca. Mencióname un tipo de pesca, Brian. Son dos, industrial y artesanal. ¿Y la otra? Ya le dije, industrial y artesanal. Correcto. Entonces, como dice Brian, jóvenes, hay dos tipos de pesca, la pesca artesanal y la pesca industrial. Correcto, jóvenes. La pesca artesanal se realiza en pequeñas embarcaciones. Y la industrial en grandes embarcaciones, también conocidas con el nombre de factorías. La pesca no solamente se realiza en el mar, sino también en los ríos y también en los lagos. Mi pregunta es, Miñán, mi pregunta es la siguiente. En los lagos, ¿qué pez se extrae de los lagos principalmente? Hay uno que han introducido en el lago Titicaca, por ejemplo. Miñán 1, Miñán 2. Dime, Miñán. El bagre. ¿Cómo? La trucha. ¿La qué? Miñán, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? A ver, jóvenes. El pez que se extrae de los lagos es la trucha, principalmente en el lago Titicaca, que ha sido introducido. A ver, jóvenes, como le decía yo a ustedes, le hago la siguiente pregunta. A Chunga, la pesca que se realiza en Tumbes, ¿qué tipo de pesca es? Chunga, dime. Industrial. ¿Qué tipo de pesca realiza Tumbes? Industrial. Puerto Pizarro, por ejemplo. Sí, industrial. Chunga, no te escucho, disculpa. Chicos, Industrial. Tumbes realiza la pesca artesanal, jóvenes. Bueno, sigo explicando. Jóvenes, cuando hablamos de la pesca, hay dos tipos de pesca, artesanal e industrial, ya lo había explicado. Y el pez que principalmente se utiliza
en la pesca industrial, ¿cuál pez es? ¿Alguien de ustedes tiene, pero puede hablar fuerte, por favor? Profe, la anchoveta. La anchoveta, correcto, señores. A ver, como decía, si hablábamos de la pesca artesanal, de la pesca industrial es la anchoveta. Bueno, correcto. Ahora sí, jóvenes, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el puerto más importante, pesquero más importante del Perú? ¿Me pueden mencionar? El de Paita. El ¿Ah? de Paita. El puerto de Paita, correcto. El puerto de Paita es el puerto más importante, jóvenes, del Perú. Pero no solamente hablamos del puerto de Paita, sino después de Paita sigue Chimbote. Que quede claro. Una cosa es puerto industrial y otra cosa es puerto pesquero, por si acaso. Ahora sí, jóvenes. Si hablábamos de la pesca, se realizan en pequeñas embarcaciones, artesanal y grandes embarcaciones. Se pescan en los mares, en los ríos, por ejemplo, los de los ríos Amazonas, y hay un pez que principalmente en la pesca se está tratando de proteger, y el kilo de este pescado vale como 200 soles de los ríos. ¿Saben cuál es? A ver, jóvenes, es el paiche, jóvenes. Ahora sí, dentro de otra de las actividades económicas primarias también tenemos la minería. La minería se clasifica de dos maneras, metálica y no metálica. La no metálica también se conoce con el nombre de los hidrocarburos. La minería metálica, jóvenes, es mayormente donde se extrae el famoso metal como el oro, hierro, plata, cobre, hierro, zinc, por ejemplo. Por ejemplo, el Perú es un país bimetálico. ¿Por qué bimetálico? Porque mayormente exporta cobre y hierro, jóvenes, por ejemplo. Ahora sí, si hablamos de la minería, podemos decir lo siguiente. Los problemas que está sucediendo hoy en día es que la minería a través de su relave de los minerales está contaminando, por ejemplo, los ríos y lagos o lagunas, cuando hablamos de la minería. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, la minería se hace en la parte, jóvenes, del subsuelo, pero también en épocas anteriores también se utilizaba los lavaderos de los ríos para realizar la minería. ¿Y cuál es el lugar donde mayormente son lavaderos de ríos que para poder extraer los minerales? Que mayormente hoy en día se realiza este tipo de minería en Madre de Dios, jóvenes, el cual contamina demasiado los ríos de esa cuenca. Ahora sí, cuando hablamos de la tala de árboles, estamos mencionando principalmente que el hombre, para satisfacer sus necesidades, a veces de manera ilegal, corta los árboles, jóvenes, sin realizar campaña de reforestación o sin tener un permiso adecuado, originando la extinción de muchas especies. ¿Pero para qué extrae los árboles? Para principalmente construir viviendas o también para la fabricación de muebles. Ahora sí, como habíamos mencionado, su compañero anteriormente había mencionado la pesca artesanal, pesca en pequeñas embarcaciones. Directamente, los peces salen del mar y directamente van hacia sus ollas o al mercado directamente. A ver, chicos. Por ejemplo, y la pesca industrial que se realizan en grandes embarcaciones. ¿Pero para qué? Para jóvenes, para este pez procesarlo y obtener una serie de derivados. Por ejemplo, las conservas de pescado. Lo que ustedes le llaman un atún es con conservas de pescado. Cuando hablamos principalmente, el Perú llegó a ocupar hace mucho tiempo el primer lugar en producción de harina de pescado, jóvenes. La harina de pescado se utiliza, por ejemplo, para la fabricación de productos que son combinados para hacer alimento de los animales, del ganado, vacuno principalmente, o de otro tipo de ganado. A ver, chicos, ahora, cuando hablamos de la pesca industrial, por ejemplo, en el Perú se extrae, como había mencionado su compañero, la anchoveta. La anchoveta, jóvenes. La anchoveta es una de ellas.
Pero también otros peces, como por ejemplo, que se realizan en las conservas, es el atún, jóvenes. Ahora sí, si tenemos la pesca industrial, el puerto industrial más importante del Perú es el puerto de Chimbote. Chimbote, jóvenes. Sí, Chimbote. Uno de los puertos más importantes del Perú es Chimbote. El de la pesca, jóvenes, Paita, le sigue Chimbote. Pero no dejemos de lado también al Callao, jóvenes, que queda en otro lugar. Tumbes, los puertos que hay en Tumbes, jóvenes, forman parte de la pesca artesanal. ¿Por qué? Porque se realizan en pequeñas embarcaciones que corresponden desde la orilla del mar hasta 5 kilómetros mar adentro, jóvenes. Esas son las 5 millas reglamentarias para la pesca artesanal. Ahora sí, una vez que vemos la pesca artesanal, nos vamos a la otra actividad económica primaria extractiva, que es la minería. La minería se realiza de la siguiente manera: la pequeña minería, la mediana minería y la alta minería. Jóvenes. Ahora sí, pero la minería se clasifica verdaderamente en dos tipos: metálica y no metálica, que se extrae del subsuelo. Por ejemplo, hay zonas de Perú donde se extrae principalmente cobre y hay otras zonas que se conoce que extraen hierro. Pero también, jóvenes, hay otros lugares del Perú, por ejemplo, en la época del virreinato, el Perú, como comprendía el territorio, el antiguo Perú, Bolivia también formaba parte del territorio peruano. Potosí, jóvenes, fue uno de los centros mineros más importantes del Perú, porque los españoles extraían, jóvenes, la plata de Potosí, pero dejó de funcionar porque ya bajó su producción. Y ellos lo único que le importaba es obtener la plata, no importa qué precio. El precio lo pagaban los indígenas, jóvenes. Ahora sí, si hablábamos de la minería, en el aspecto minero, jóvenes, la minería donde mayormente, los lugares donde se realiza la minería metálica son en lugares de la sierra peruana, jóvenes. Los lugares principalmente donde mayormente se extrae, se realiza la minería metálica es en la sierra peruana, jóvenes. Si hablamos de la minería metálica, hablamos también de la minería no metálica, que es lo que consiste en la extracción de hidrocarburos, como por ejemplo el petróleo crudo. El petróleo crudo, jóvenes, se extrae. El primer pozo petrolero que se realizó en América del Sur fue acá en el Perú, en la zona conocida de Zorritos, en Tumbes. Hoy en día, jóvenes, la extracción de petróleo se realiza en la parte continental y en la parte oceánica. Fue Tumbes. Hoy en día se extrae, jóvenes, en la parte oceánica, jóvenes. Hay instaladas plataformas en el cual trata de extraer el petróleo que hay en nuestra zona. Ahora sí, cuando hablamos de la minería, también se realiza la minería del hidrocarburo, jóvenes, en la selva peruana. Estábamos hablando de la minería, pero cuando se extrae el petróleo se considera como petróleo crudo y hay que procesarlo y hay que procesar el mineral, jóvenes, para obtener sus derivados. Por ejemplo, la refinería más importante del norte peruano es la refinería Talara. Y en la costa peruana también tenemos otra refinería, como es la refinería de La Pampilla, la más importante, jóvenes, del Perú. Ahora sí, si hablamos de la minería, se extrae una variedad de metales, jóvenes, en nuestro territorio. Ahora, si tenemos la minería, jóvenes, también podemos hablar de lo siguiente. Habíamos mencionado de los hidrocarburos. Una vez que el problema de la minería, jóvenes, es que está generando la mayor contaminación al medio ambiente. Por ejemplo, cuando se extrae el petróleo, las empresas, para no procesar cuando se realiza el petróleo sale el gas. Para no invertir y procesar el gas, jóvenes, y para poderlo hacer en consumo humano en la población, donde se extrae este mineral, lo queman. No nos damos cuenta, jóvenes, cuando vamos de viaje, miramos hacia el mar, por Zorritos, jóvenes, se ven como antorchas que queman. Están prendidas, jóvenes. Están quemando el gas.
Porque para ellos, para la empresa, cuando a pesar de que se firma un convenio, pero por las malas autoridades que tenemos jóvenes, lo que buscan son sus ingresos económicos, no les interesan si no están cumpliendo las empresas. Para tratar de frenar jóvenes y hacer lo que verdaderamente dice el plan, el contrato. Ahora sí, si tenemos la explotación petrolera, también tenemos, jóvenes, la siguiente actividad económica, que consiste en la tala, jóvenes. La tala de árboles es una actividad en la que se aprovecha el hombre los recursos vegetales de los bosques, pero principalmente extrae la madera para construir viviendas o para construir muebles, como por ejemplo camas, o como por ejemplo, jóvenes, puertas, ventanas, sillas, etcétera, jóvenes. Y el hombre no le importa el precio que tienen que pagar los vegetales, jóvenes. ¿Por qué? Porque el único objetivo de él es obtener la madera. La procesan, jóvenes, en unas refinerías y obtienen sus derivados. Ahora sí. Pero la tala, jóvenes, está catalogada como una actividad económica dentro, si no tienes el permiso respectivo, como ilegal. Dentro de las actividades económicas primarias, también tenemos en cuenta las actividades económicas primarias productivas. Las actividades económicas primarias productivas son, por ejemplo, jóvenes, son, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, jóvenes. Pero aparte de eso, también tenemos la avicultura, la acuicultura, la piscicultura, la vinicultura, jóvenes, y otros derivados y otras actividades económicas primarias productivas. Jóvenes. Ahora sí, cuando hablamos de las actividades económicas primarias, nos vamos a centrar en dos más importantes, que es la agricultura y ganadería. La agricultura, jóvenes. La agricultura es la actividad en la cual el hombre aprovecha los suelos para, jóvenes, y así obtener una mayor cantidad de alimentos o materias primas. Hay dos tipos de agricultura, la intensiva y la extensiva. La de mejor calidad, jóvenes, la mejor tipo de agricultura, que es la agricultura extensiva, jóvenes, es la que se realiza en la costa peruana, mayormente, en la costa peruana. Como les decía yo a ustedes, por ejemplo, los productos que mayormente, ¿por qué? Porque es más, la agricultura en la costa es más tecnificada. Por ejemplo, se utiliza técnicas más modernas a través de los proyectos de irrigación que durante gobiernos anteriores, por beneficiar a sus familias, hicieron proyectos de irrigación en la costa peruana. Y entonces, esos valles de la costa peruana, jóvenes, son aprovechados al máximo. Por ejemplo, hay lugares donde se cultiva, por decir, los espárragos, que los espárragos son productos para la exportación. También hay un ají seleccionado, jóvenes, que se fabrica, que se produce en la región, jóvenes, de Lambayeque, en el cual también este ají es para la exportación, que es, ¿quiénes son los dueños? Los hijos de Alan García. A ver, jóvenes, cuando hablábamos de la actividad económica de la agricultura, la de la selva es la de la selva peruana, jóvenes, producto de que haya abundante agua y chicos, la mayoría de sus productos son tropicales. La agricultura de la sierra se aprovecha a través de los valles interandinos. Los cultivos de la costa, sierra y selva, la mayoría de ellos son diferentes, por varias razones, por el tipo de clima, jóvenes. Y además tenemos dentro de las actividades económicas primarias, tenemos la ganadería. La actividad económica primaria productiva, la ganadería. La ganadería extensiva se practican en pequeñas propiedades comunales y es de consumo directo, como por ejemplo, Tumbes no tiene ganadería extensiva. ¿Por qué? Porque el alimento que le dan es alimento normalmente cualquiera. No es como, por ejemplo, un alimento balanceado que se le da en la ganadería intensiva, donde ¿qué? El ganado es de mejor calidad. ¿Por qué es de mejor calidad? Porque son seleccionados por su ganado, por la fabricación de su leche, jóvenes. En cambio, en la ganadería extensiva, lo que quiere tener el agricultor o el ganadero
es tener la mayor cantidad de vacas o ganado, joven. Y la ganadería, como le decía, la ganadería consiste en la domesticación de los animales, la ganadería. Ahora sí, dentro de la ganadería tenemos los siguientes rubros. Tipo de ganado: el ganado vacuno, el ganado porcino, el ganado ovino y el ganado caprino. Cuando hablamos de tipo de ganado, jóvenes, hablamos de los ganados caprinos, como son las cabras. Chicos, cuando hablamos de ganado vacuno, estamos hablando, chicos, ganado bovino, hablamos de las vacas y los toros. Cuando hablamos del ganado equino, son de los caballos y yeguas. Cuando hablamos de ganado, chicos, porcino, nos referimos a los cerdos. Y así sucesivamente, jóvenes. Ahora, por ejemplo, en la crianza de ganado caprino, destaca en la fabricación, chicos, la crianza de ganado caprino destaca Piura y Lima. En la crianza de ganado equino, jóvenes, destaca la región La Libertad. En la crianza de ganado vacuno, por su producción de leche, jóvenes, una ganadería intensiva, Cajamarca, Arequipa y Junín. A ver. Y de ganado ovino, destaca, jóvenes, la fabricación, principalmente Puno, la zona de Puno, jóvenes. Cuando hablamos también dentro de las actividades económicas primarias productivas, también tenemos a otra actividad económica primaria productiva, que es la avicultura. ¿Qué significa la avicultura? La crianza de aves de corral. ¿Para qué crían sus aves de corral? Para su carne, sus huevos, chicos, y hoy en día hasta su pluma la utilizan. Por ejemplo, ¿por qué su pluma? Para la fabricación, chicos, de almohadas. ¿No se han dado cuenta cuando uno iba al Ecuador, jóvenes, a Aguasverdes, por ahí por ese desvío, como quien va hacia desvío hacia Sarumilla, jóvenes, ahí había un corralón donde estaban las plumas de los pollos, jóvenes, se los secaban, para una vez que se seca, jóvenes, la envasen y la llevan, mandan a las fábricas, la venden a las fábricas. Entonces, como decía, la avicultura consiste en la crianza de aves de corral. Destaca en la fabricación de aves de corral Trujillo y Lima, jóvenes. En la crianza de gallinas o pollos, jóvenes, principalmente. Cuando hablábamos de avicultura, también nos estábamos refiriendo a otra actividad económica primaria, no solamente crianza de pollos o gallinas, sino, por ejemplo, también de crianza de pavos o patos. Hablábamos de la avicultura. Pero cuando hablábamos, también hay otra actividad económica primaria, la que ven al costado, jóvenes, la que se conoce con el nombre apicultura. ¿Qué consiste la apicultura? La apicultura consiste en la crianza y el cuidado de las abejas. ¿Para qué? Para obtener su miel y su polen. Si hablábamos de la avicultura, jóvenes, de la apicultura, también podemos hablar de la acuicultura. La crianza de langostinos, jóvenes. Y el lugar que destaca en la crianza de langostinos en el Perú es la región norte, en Tumbes. ¿Por qué? Porque han instalado, jóvenes, las famosas langostineras. Si hablábamos de esto, jóvenes, una vez que hemos visto las actividades económicas primarias, fíjense ustedes, ahí está el reto que tienen que realizar ustedes, jóvenes. Todo esto lo encuentran en el archivo del CIANE. Ahora sí, para poder comprobar, jóvenes, voy a hacer solamente una pequeña participación de ustedes y selecciona al siguiente. Rodrigo, activa tu audio, por favor. Rodrigo, dice lo siguiente, la siguiente pregunta. ¿No corresponde al sector económico primario el comercio, la agricultura, la ganadería, la tala o la caza? ¿Cuál no corresponde al sector económico primario? Comercio. Respuesta, Rodrigo.
Comercio. ¿Ah? El Comercio, profe. No corresponde al sector económico primario, es el comercio. A ver, chicos, la segunda pregunta, García Peña. Dice la siguiente pregunta, las principales actividades extractivas son, menciónalas por favor. García Peña. Las principales actividades económicas extractivas son las siguientes. García, tú solamente prende la computadora y no respondes. Para que tengas una idea, jóvenes. Ahora sí. Zapata, ¿me puede dar la respuesta? ¿Cuáles son las principales actividades económicas extractivas? Zapata. Dime. Las principales actividades económicas extractivas les había mencionado, jóvenes, la pesca, la minería, también figura la caza. Que quede claro, jóvenes. A ver, yo hago la siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se conoce la actividad con la cual se aprovechan los minerales metálicos y no metálicos y energéticos que se hallan en el suelo y el subsuelo? Pregunto, ¿será la pesca? ¿Será la agricultura? ¿Será la silvicultura? ¿Será la minería o será la caza? ¿Quién me dice la respuesta? La minería, profe. A ver, chicos, no escucho nada de ustedes. La minería. ¿Ah? La minería. La respuesta, jóvenes, es principalmente... La respuesta es la minería, jóvenes, porque la minería se clasifica en dos, Pero, metálica y no profe, yo metálica. le dije. Marel también le dijo. A ver, chicos. Siguiente pregunta. Los audífonos No no es los una Profe, yo actividad le económica dije. extractiva. No tenía los Puedes Profe. audífonos. mencionar la pesca, la minería, la tala, la caza o el transporte. ¿Quién me puede dar la respuesta? Profe, vuelve a hacer la pregunta. Sí, dime. Vuelve a hacer la pregunta. No es una actividad extractiva. El La transporte. pesca, El la transporte. minería, la tala, la caza o el transporte. El transporte. ¡Transporte! Correcto, el transporte. Yo no sé qué les pasa, chicos, bajado su volumen ustedes. Profe, es A ver, usted. Hola, habla correcto. Tiene fuerte. razón lo que decía su compañero. A ver, yo les hago la siguiente pregunta. Actividad económica mediante el cual se extraen de la naturaleza los recursos naturales. Terciarias, productivas, extractivas, secundarias o transformativas. Repito la pregunta. Actividad económica mediante la cual se extraen de la naturaleza los recursos naturales. Extractivas. Extractivas, correcto, Chonga. Actividades Profesor, económicas. yo le estoy diciendo hace rato. Ya, extractivas, ya pues, sí, Fuentes, sí escuché, pero levanten un poquito más. Levanten su audio, jóvenes. Pero, profe, le estoy gritando. Yo lo tengo al máximo acá. Profesor, usted no escucha bien. Usted no Sí. escucha, pero sí le estamos hablando. Lo último. Bueno, a Jean Paul nunca se le escucha, pero las No hay demás. problema, niña. A ver, chicos, les hago una pregunta. A ver, ¿cuál es el jóvenes, el lugar del Perú donde mayormente jóvenes, cuál es el oleoducto norperuano? El oleoducto norperuano, ¿qué territorios no recorre? Escúcheme. Piura, Cajamarca, Amazonas, Tumbes o Loreto. A ver, chicos. El oleoducto norperuano no recorre los territorios jóvenes de Tumbes. A ver, jóvenes, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué lugar del Perú destaca en la crianza de ganado equino? La libertad. La libertad. La región La Libertad, jóvenes, Chiclayo. Mi pregunta es la siguiente. Jóvenes, ¿qué? Profe, la Libertad es Trujillo. Dime. La Libertad Actividad es que Trujillo, aprovechan los usted dijo recursos Chiclayo. hidrobiológicos tanto del mar
como los ríos, lagos y lagunas. Minería, La pesca, pesca. agricultura, La caza o tala. pesca. Pesca. Pesca, pues, está bien cantado, pesca. Sí. A ver, jóvenes, si no pescan aún. A ver, jóvenes, yo les hago la pregunta. Es un pez que mayormente se utiliza para poder vender al mercado extranjero y que se extrae de la selva peruana. Pez que se extrae o se cría. El paiche. El paiche. Paiche, El correcto, paiche. jóvenes. Ahora una pregunta. Si estábamos hablando, ¿cuál es el lugar del Perú donde mayormente se dedica en mayor porcentaje la crianza de ganado a la avicultura? Lima.